You're too young to be on that bridge. You're too young to be standing on the edge. Too young to be alone with the rain. You're too young. You just wanna be understood. You just wanna be guiltless. If you could, don't be ashamed, 'cause miscalculations are mistakes. Hola, ¿qué tal, queridos y queridas podescuchas? Nuevamente nos encontramos en el marco de actividades de este foro El Poder Hoy, que se está realizando en Puebla, en la Ibero, que muy amablemente nos está permitiendo la realización de una serie de entrevistas con grandes personalidades, como es el caso de nuestro invitado del día de hoy. Y pues bueno, estamos en la mesa. Fernando Tapia. Yvon Lebot. Y Edna Bravo. Doctor Yvon Lebot, muchísimas gracias por el espacio que nos está brindando. Y antes de continuar, me gustaría dar lectura a su síntesis curricular para que nos demos una idea de la persona con la cual estaremos charlando durante unos muy interesantes minutos. El doctor Yvon Lebot es doctor en Sociología, es director de investigación en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia y miembro del Centro de Análisis e Intervención Sociológicos. Es un centro fundado por Alain Touraine, con quien ha colaborado por varios años, desde 1968, y ha hecho investigaciones y misiones en Colombia, Bolivia, Haití, Guatemala y México, también en otros países de América Latina. El tema que vamos a abordar el día de hoy es el de los movimientos indígenas. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Conozco un poco la UNAM y he estado ahí en varias oportunidades, así que me siento muy honrado que me inviten a charlar de diferentes temas, bueno, especialmente los movimientos indígenas, con un público que es de mucha calidad, yo sé. Sí, pues bueno, queremos comentarles que el día de hoy, en el segundo día de actividades de la 10ª edición de la Cátedra Alain Touraine, se va a llevar a cabo en unas horas la presentación del libro. O sea, tenemos completamente el honor de hacer la presentación de este libro del doctor, que lleva el nombre de la Gran Revuelta Indígena. Ya podrán saber más o menos de qué trata el libro. Ahorita el doctor nos contextualizará un poco más del contenido del libro. Lo edita Editorial Océano y la Universidad Iberoamericana. Ahí, si lo gustan adquirir, la verdad, nada más el puro título, pues es un libro de calidad, y ver la ponencia del doctor fue completamente magistral. Bueno, doctor, podríamos comenzar. Actualmente América Latina, históricamente América Latina está lleno de comunidades indígenas, los mapuches en Chile, en el movimiento indígena ahorita en Bolivia con esta construcción de la carretera del Tibnis, en Centroamérica también movimientos indígenas que están por ahí levantándose, y en México no se diga, el movimiento zapatista, uno de los más emblemáticos en los últimos 30 años, mediados de la década de los 90 se suscitó este evento. ¿Por qué la importancia de estudiar los movimientos indígenas hoy? Sí, se han dado muchos estudios de movimientos particulares, digamos, ¿no? Incluso yo he trabajado en Guatemala, en Bolivia, en Colombia, en México, y uno de los temas que siempre al cual me interesé fue esto del movimiento indígena, también en México. Pero lo que traté de hacer en este libro es justamente una reflexión general sobre lo que significa un fenómeno que ya tiene 50 años, porque toda esta historia empezó en los años 60 en Ecuador, en la Amazonia ecuatoriana, en un lugar muy alejado donde los jíbaros se dice, bueno, ahora se llaman los Shuar, y eran considerados como salvajes, se decían que reducían las cabezas,
y en realidad eran los más modernos, eran los que empezaron con esto que sigue 50 años después en diferentes países. Y me interesó mucho porque a mí, yo no trabajé en Ecuador mucho, pero para contar la historia, yo llegué la primera vez que llegué a América Latina, era a finales de 68 en Colombia. Y tuve que trabajar un tiempo en Cali. Y ahí unos amigos sociólogos me llevaron un día al Cauca, que es una región muy indígena del país, y para un encuentro que había, y en Silvia, un pequeño pueblo así en las montañas del sur de Colombia, y me di cuenta, había un encuentro ahí para fundar una organización indígena. Eran solamente indígenas, fuera de, bueno, nosotros como invitados, esos amigos de afuera, muy poca gente que no eran indígenas. Esos indígenas estaban organizando una organización propia de los indígenas del Cauca, paeses y guambianos, y me di cuenta que esta gente era muy moderna, muy al tanto de lo que pasaba en el mundo, de lo que querían, y de hecho, fundaron lo que se llamó el Comité Regional de los Indígenas del Cauca. Ahora, 50 años después, todavía existe y esto fue un movimiento ejemplar, ese Comité Regional Indígena del Cauca, que ya tenía muy claro lo que pedían. Pedían solución a problemas de tierra que tenían, a problemas de poderes locales, tierra y territorio, ¿no? De poder gobernar ellos mismos su comunidad, tema cultural, de poder que se enseñe en la escuela su idioma, cosas así. Y yo quedé muy asombrado porque yo pensaba, como mucha gente en esa época y mucha gente todavía, que los indígenas son atrasados, que miran solamente el pasado y que van a desaparecer, ¿no? Y ahí me di cuenta que no, que ellos tenían que estaban muy conscientes de lo que querían y querían desarrollar un movimiento que no miraba al pasado, sino al porvenir. Y después me tocó trabajar en Guatemala, me tocó trabajar en Bolivia como sociólogo, y me di cuenta que allá también había el mismo fenómeno, que existía eso, y que no había una organización, que en eso no dependía, solamente eran diferentes brotes así, luces que se encendían, y después me di cuenta en todo el continente, también aquí. Antes inclusive del movimiento zapatista en el Chiapas había ustedes no se acuerdan porque no habían nacido, en 74 el Congreso Indígena en San Cristóbal de las Casas, 74 o 75, no me acuerdo, 20 años antes de la sublevación zapatista, y era la misma perspectiva. Y esto no eran todas las comunidades, y tampoco era toda la gente dentro de cada comunidad, era más bien una generación de jóvenes que querían tomar su destino en sus manos, ¿no? Que querían ser los propios actores de su vida y de su destino. Y no tenía mucho que ver, y eso se vio después, con las antiguas sublevaciones indígenas, que estaban reprimidas, a sangre y fuego. No, esto era un movimiento pragmático, de largo plazo y pacífico. Y entonces me tocó estudiar ese fenómeno en diferentes países, y ahora, pues 50 años después o algo así, pensé, ¿qué hay de común en todo eso? ¿Y cuál es la diversidad de esos movimientos? Ya que se dieron no solamente en América Latina, pero también en Estados Unidos, también en Canadá. Es un movimiento continental
y además muchos de los acontecimientos, digamos, de ese periodo, de eventos, tuvieron un eco internacional, global. Por ejemplo, la gran movilización en contra de la celebración del 5º centenario del descubrimiento de la conquista en 92, que ahí diferentes movimientos en todo el continente hicieron marchas, protestas en contra de la celebración de que ellos consideran como el comienzo de de hecho lo es, de la colonia, del racismo antiindígena, de la muerte del 90% de las poblaciones indígenas de un genocidio, ¿no? Aunque el genocidio ha sido casi, no por enfermedades, tanto pero hubo masacres también. Entonces ellos decían, no hay nada que celebrar, al contrario, tenemos que manifestarnos en contra de esa celebración. Y como ustedes, el 92 fue también el año en que se dio el Premio Nobel de la Paz a una indígena, que era un acto muy importante, que era el reconocimiento por ese jurado del Premio Nobel de la deuda que tiene Occidente hacia los indígenas de América Latina. Ustedes saben que la premiada era una indígena guatemalteca, maya, quiché, guatemalteca, Rigoberta Menchú. Eso fue algo que no era ni local, ni nacional, ni tampoco continental, era mundial. Eso, ¿no? Le da el premio Nobel a una... después hubo, para dar solamente algunas ilustraciones, algunos ejemplos de la importancia que tomó esto, hubo la sublevación, la insurrección zapatista, el 1 de enero del 94, hubo el movimiento que llevó al poder en Bolivia a Evo Morales, el primer presidente indígena en América Latina, aunque algunos dicen que no es el primero porque Juárez era zapoteco, pero Juárez era zapoteco, pero Juárez no estaba llevado por un movimiento indígena, al contrario, fue un represor, masacró, destruyó las comunidades como podía, entonces no se puede considerar que era realmente en cambio Evo Morales, por lo menos en el tiempo moderno, es el primer y el único presidente indígena elegido democráticamente y con una mayoría muy grande en América Latina, ¿no? Y en América, porque en el norte tampoco hubo presidentes de origen, hay uno de origen negra, black, pero de origen indígena ni en Canadá ni en Estados Unidos hasta ahora no ha habido, ¿no? Y entonces estos son acontecimientos que se han visibilizado, que han estado en los medios de comunicación a nivel mundial, ¿no? Se ha conocido eso, pero en realidad yo hablo ahí que hay muchos movimientos que no son conocidos, pero que son tan importantes por su significado. Hablé del movimiento colombiano hace ahora, que menos conocido, pero tal vez más significativo que muchos de los que acabo de llamar, ¿no? Y que tuvo muchos éxitos, que logró muchas de sus reivindicaciones, ¿no? Entonces ha habido así, de manera poco visible y de manera horizontal, sin ninguna organización vertical, unas formas de experiencias, de iniciativas que se hacen eco y que tienen un gran significado, que voy a tratar de decir cuál es ese significado, y que lo que tienen en común para mí, es lo que busqué entender qué significan y al mismo tiempo mostrar la diversidad de esos movimientos, su riqueza
y también sus fracasos, porque no ha sido, muchos han fracasado, unos se han interrumpido, otros han sido reprimidos fuertemente, hasta la peor represión fue en Guatemala, donde hubo un genocidio con 200.000 muertos. 95% de las muertes de la guerra en Guatemala son indígenas. Fue un genocidio. Ahora, ahí sí se puede hablar de genocidio. Pero al mismo tiempo hubo también éxitos. Y el mayor éxito, creo yo, es que por primera vez los indígenas se afirman como tales y pueden afirmarse como tales sin vergüenza, sin esconderse y sin dejar de ser indígena. En otras palabras, esos movimientos hicieron un poco refluir el racismo. Un racismo que es un racismo no declarado, ¿no? Pero que existe. Y eso es uno de los primeros éxitos, creo, de esos movimientos, aunque no ha sido siempre igual en todos los países, ¿no? En ciertos países menos que en otros. Usted me hablaba, antes de que empezáramos, de Chile. Chile es un país casi europeo, blanco, pero hay una población importante de indígenas en el sur, los mapuches, y Chile, curiosamente, es uno de los países más racistas del continente, más blancos y más racistas, porque ellos hasta hace poco tiempo no aceptaban reconocer los derechos de los indígenas, porque todo ese movimiento ha permitido el reconocimiento de derechos a los indígenas, a veces con mejor éxito y otros menos, pero por ejemplo casi todos los países de América Latina han reconocido la diversidad cultural o la multiculturalidad en sus constituciones. Sí. Chile no. La mayoría de los países han firmado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce derechos a las poblaciones autóctonas en el mundo, en cada país. Pero Chile fue uno de los últimos en firmar ese acuerdo, y eso en tiempo de Bachelet, ¿no? Porque hasta ahora se negaban a firmarlo. Bueno, Francia también se niega, así que no es para... Pero los otros países de América Latina, casi todos lo han firmado. Eso significa que a ese nivel también institucional, político-institucional, los pueblos indígenas han progresado en el reconocimiento de sus derechos, ¿no? Y ahora pueden decir, bueno, al gobierno mexicano o al gobierno guatemalteco o al gobierno boliviano, ustedes firmaron el convenio 169 y lo tienen que aplicar ahora. Por ejemplo, me decían ahora que hay un proyecto de explotación de minería en Puebla, no sé qué parte de Puebla, en comunidades indígenas, ¿no? Y el convenio 168 dice que antes de explotar en territorios que son de comunidades indígenas, hay que consultar la población. Entonces, hay que haber una consulta. Bueno, si el Estado dice no firmamos con no sé qué compañía canadiense o mexicana o francesa o lo que sea, los indígenas pueden decir, bueno, pero ustedes firmaron el 169. Y ahí dice que antes de firmar con esa compañía tienen que consultarnos a nosotros, los que vivimos ahí, ¿no? Bueno, son cosas que no existían hace 50 años.
Y entonces esto es algo que es un logro de esas luchas indígenas, y hay muchos otros logros. Ha habido también fracasos, evidentemente, pero las cosas la situación no es exactamente la misma como hace 50 años, y gracias a esas luchas. Pues bueno, es que me resalta mucho lo que nos comenta, porque parece paradigmático, contradictorio, estos grandes logros que se han tenido a través de estas movilizaciones, pero a la vez cómo en estos países se mantiene esa invisibilización de los indígenas porque no tenemos su representatividad en las cámaras. En algunos países, En algunos sí. países. Sí. En algunos países Bolivia sí. sí tienen representación. Bueno, Bolivia tiene inclusive el presidente de la Sí, República, sí, que claro. es indígena. Entonces, no, la invisibilidad ahí no es. Y de hecho, usted tiene razón, eso fue parte de, yo diría, desde los años 90, entraron ellos en el espacio político nacional, digamos, ¿no? Y en diferentes países. En Bolivia, en Ecuador, hubo muchos movimientos que, inclusive algunos de esos movimientos dirigidos por indígenas, tumbaron a gobiernos. Bueno, sí. En el espacio en Colombia, donde hay, de hecho, senadores, diputados, inclusive obtuvieron una cierta reconocimiento después de la Constitución del 91, de que había una, ¿cómo se dice eso? Una afirmación positiva, affirmative action, se dice en Estados Unidos, ¿no? Que hace que necesariamente tienen algunos puestos, porque los indígenas en Colombia son una pequeña mayoría, eso es diferente de Ecuador, Bolivia, Guatemala o México. México tiene la más grande población indígena del continente, en cifras absolutas, ¿no? Son más de 10 millones de personas. Claro que en términos relativos es menos, en porcentajes, es menos que en Guatemala, Ecuador, Bolivia. Pero justamente viniendo a su observación en México, yo creo que en México, como se sabe, los zapatistas fueron los que llevaron fueron los más fuertes en las reivindicaciones de los derechos para los indígenas, ¿no? Y como se sabe muy bien, la marcha de 2001, yo estaba ahí, la marcha de 2001 llegaron hasta el Congreso y les abrieron la tribuna del Congreso, ¿no? Y ahí hablaron una mujer, diferente persona, pero la que representó los indígenas ahí fue una mujer indígena, ¿no? De Chiapas, que habló a nombre del movimiento. Pero después hubo una cerrazón, se dice, que hizo que el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial no les reconoció los derechos que pedían, ¿no? Es decir, los acuerdos que se habían firmado en San Andrés Larraintza no fueron respetados, ¿no? Y hubo una ley que se firmó que no satisfacía a las demandas zapatistas, por lo menos el movimiento zapatista y se replegó en las comunidades de Chiapas, ¿no? Pero visibilidad ha habido. Si hay un país donde hubo una visibilidad del movimiento indígena es México, ¿no? Claro que ahora hay un reflujo, eso sí, pero hay que ver eso en el largo tiempo, ¿no? Larga duración. Y yo no creo que de ninguna manera se va a regresar a una situación de antes. Además, les voy a decir que, y eso me parece muy importante, de que todos esos movimientos que yo considero que
de cierta manera tienen algo en común y es un movimiento de movimientos, aunque no es una organización piramidal, vertical, monolítica, de ninguna manera. Sin embargo, tienen mucho en común y que ese movimiento, de cierta manera, y si me dan el tiempo lo puedo argumentar, de cierta manera es una prefiguración de lo que estamos viviendo hoy en el mundo de hoy, en los movimientos sociales de hoy, de los indignados, de Occupy Wall Street, de las revoluciones árabes, todo eso. ¿En qué sentido? En el sentido de que estos movimientos son horizontales, no están encuadrados por partidos, por sindicatos, por instituciones, por iglesias, por lo que sea, sino que vienen de la base y que sus objetivos es en realidad afirmar la capacidad de uno de tomar su destino en sus manos, de ser los actores de su propio destino. Y los movimientos indígenas son eso también. Y no han terminado. El año pasado apareció un movimiento indio en Canadá que tiene exactamente esas características y que se llama a sí mismo Idle No More. Significa nunca más apáticos, nunca más inertos o no sé qué, ¿no? El momento en el cual las mujeres indígenas son las que dirigen el movimiento, en el cual ellos reclaman también el derecho a decidir de su propia vida y donde de no estar subordinado a las instituciones del Estado, bueno, entonces estos son movimientos que se inscriben en esos, yo que llamo eso, los movimientos sociales en redes, porque son en redes, no son verticales, son en redes. Y de la era de la globalización en la cual estamos. Y una vez más, no miran al pasado, no son, bueno, a veces toman discursos del pasado. Por ejemplo, en Bolivia, uno de los más famosos movimientos se llamaba catarista. ¿Por qué catarista? Porque Tupac Katari fue un líder de una revuelta indígena del siglo XVIII. Entonces retoman elementos del pasado, pero no piden el regreso al pasado, piden los derechos, los derechos universales, piden la igualdad y la diferencia. Dicen, somos iguales y diferentes. Antes les decían, bueno, si ustedes quieren ser ciudadanos del lleno, bolivianos, colombianos o mexicanos, tienen que dejar de ser indígenas, ¿no? Sí. Pero ellos dicen, y era el discurso cuando se organizó el encuentro zapatista en el 96 en Chiapas, la mujer ahí indígena que hizo uno de los discursos más llamativos, más significativos, empezó diciendo somos iguales y diferentes. O sea, uno puede ser indígena y mexicano, ¿por qué no? Uno puede ser mujer y ciudadano, ¿por qué no? Igual, ¿no? No tiene que dejar de ser mujer para ser ciudadana. Bueno, igual. ¿Por qué dejar de ser indígena para ser ciudadano mexicano? La política indigenista desde los años 30 era una política de integración por
borramiento se dice borrando el carácter indígena, ¿no? Era una de aculturación, como dicen los antropólogos, de dejar de ser indígena. Bueno, toda la política de Lini era eso, ¿no? Progresivamente dejar de ser indígena para integrarse a la nación. Estos movimientos son muy diferentes, se afirman como la identidad, la diferencia, pero piden la igualdad. Y en eso son universales. En eso dicen los derechos humanos, reivindican los derechos humanos. Somos tan humanos como los otros. Eso es un movimiento antirracista, ¿no? Porque el racismo siempre considera al otro como inferior, ¿no? Entonces, en eso y en otro, también son modernos en su manera de funcionar, porque se comunican a través de las redes, lo he dicho, y con los medios de las tecnologías de la comunicación y de la información, ¿no? Y también están en la migración, porque en ese libro dedico 2 capítulos a los indígenas de América Latina, especialmente de México, que están en Estados Unidos, porque han migrado de Oaxaca, de Chiapas, de otros lugares, ¿no? De todo el país. Y ahí están, ¿no? Claro que eso cambia la identidad. Bueno, pero la identidad no es una cosa que tiene que quedarse así la misma, no es una esencia. Cada uno tiene derecho en definirse como quiere, ¿no? Y eso es también parte de lo que digo de los caracteres que comparten estos movimientos con los movimientos de hoy, de los indignados y de otros en el mundo, que no aceptan que los otros definen lo que tú eres, sino que ellos mismos, y muchas veces son los jóvenes que son la punta de lanza de esos movimientos. Fue igual, también eran los jóvenes en las comunidades que eran la punta de lanza de los movimientos. No eran los ancianos, no eran los tradicionalistas, al contrario, muchas veces todos los actores de estos movimientos estaban en conflicto con los tradicionalistas, con los ancianos, con los principales, como se llama, con los que más bien paralizaban el movimiento. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta y entrando en particularidad. Yo recuerdo mis clases ahorita de Derecho Constitucional, en el cual entraba mucho en conflicto, en el caso particular de México, los tratados de San Andrés en el sexenio de Vicente Fox se materializan en el artículo 2º constitucional. Por presión internacional, me decía, lo comentaba el profesor en turno, decía, es que fue un copy-paste de los acuerdos de San Andrés. Jamás se puso a ver, si bien es cierto que para construir un sistema jurídico, pues no tienes que evitar esas antinomias normativas, porque tanto le debes de reconocer autonomías, y allí es donde decía lo del discurso, somos iguales pero diferentes. Creo que se debería de ver reflejado en un sistema jurídico donde como tal se les salvaguarde a ellos y se les reconozca sus derechos fundamentales, humanos también, pero también se dé pie a que esa pluralidad que existe, y México es un caso particular, es muy rico en México en comunidades indígenas, en el norte del país, en el centro, no son iguales a los del sur, son una diversidad muy, muy amplia. ¿Usted cree que como tal, si bien es cierto, los acuerdos de San Andrés fue una negociación principalmente con tojolabales, con indígenas de la Sierra Chiapaneca, que son diferentes, 4 etnias, tengo entendido? Sí, Tzotzil, Celtal, Tojolabal y otros más. Sí, esos como tal, esos acuerdos, ¿pueden aplicárseles a otras comunidades indígenas? ¿Por qué no? No habría, digamos, una insuficiencia. Sí. A lo mejor porque
tienen diversas particularidades, usos y costumbres diferentes a los grupos indígenas del sur. ¿No había un problema o como tal? Yo diría que no, porque, digamos, la Constitución no está ahí para dejar la capacidad de que la gente pueda desarrollar, expresarse en sus propios idiomas, en sus propios usos y costumbres, ¿no? Y ha habido en este país intentos bastante avanzados de hacerlo, en Oaxaca. Oaxaca tiene un reconocimiento de usos y costumbres, inclusive tal vez más adelantado que la propia Constitución a la cual usted mencionó, donde de hecho se introdujo el reconocimiento, pero fue en 94, o antes inclusive en 92, que se reconoció que hay un reconocimiento en la Constitución Federal. A los pueblos. No, a los pueblos indígenas, a una cierta diversidad cultural. ¿No? Sí. Porque los acuerdos de San Andrés, que nunca se hicieron ley constitucional, fue todo el debate de 2001 en este país, ¿no? Y no se hizo, al contrario, se negó transcribir eso en la ley constitucional, y solamente se hizo una versión edulcorada de esos bueno. Pero lo que digo es que reconocer la diversidad cultural permite que la diversidad a la cual usted alude se desarrolle, se exprese en la sociedad. Ninguna constitución dice todos tienen que ser, si son indígenas tienen que ser tzotzil, ¿no? Si son indígenas tienen que ser náhuatl. No, es reconocer que cada comunidad puede tener sus propias reglas, normas de idioma o lo que sea, ¿no? Es eso. Usos y costumbres. Eso, usos y costumbres. Pero eso no se ha dado pero de manera sueca, yo diría, ¿no? No ha habido reconocimiento de derechos, como hemos dicho, y la Constitución, hablando de Constitución, porque ustedes lo viste, la Constitución más adelantada para eso es la colombiana. Claro, eso. Deja atrás a la boliviana y a la ecuatoriana. Bueno, la nueva, de hecho, buena pregunta, porque la nueva boliviana, la nueva Constitución boliviana y la nueva Constitución ecuatoriana reconocen también los derechos indígenas bastante. Pero la primera en reconocerla realmente fuertemente fue la de 91. Estas son más recientes, la ecuatoriana y la boliviana. Y no, pero yo creo que hasta ahora, y en la aplicación, Colombia estuvo mucho más adelantado, ¿no? En la aplicación, porque la cuestión, es una cosa, después hay que ver cómo se traduce en la realidad, cómo se concretizan esos derechos, ¿no? Sí, ya vi por dónde, y ahorita me surge la idea que pues en norma secundaria eso se debe de materializar, se debe de llevar a cabo. Entonces, ¿algo más? Sí, ligando con el evento que hoy tenemos el agrado de continuar en el marco de actividades, pues ya varios de los ponentes han hecho hincapié en esta ejecución excesiva de poder por parte de las dictaduras al abordar temas de violencia, etc. Pero también la temática de los movimientos es un claro ejemplo de cómo se entrelazan estas redes, esta horizontalidad de la que nos habla, y que son la forma de denostar otro tipo de poder, otra estrategia de cambio, entendiendo o reconfigurando el concepto de poder actualmente. Entonces, usted, ¿cómo definiría a partir de su experiencia con la investigación de movimientos indígenas al poder? Sí, buena pregunta y difícil.
Estos movimientos son de emancipación, ¿no? De liberación. Entonces, se trata de, primero, de acabar con relaciones de dominación, de explotación, de racismo, de exclusión, de discriminación, en otras palabras, y de afirmar derechos, ¿no? Pero usted tiene la razón, a veces han volcado a otras formas de poder en el sentido de dominación, de explotación, de discriminación. Algunos. Ha habido casos, no hay que negarlo. No todo es positivo en el movimiento. Los movimientos sociales son una cosa con aspectos positivos, otros negativos, es la realidad, no es el ideal. Pero, digamos, yo noto que cuando esos movimientos llegan al poder, bueno, pocos han llegado al poder en realidad, pero llegan a participar en el poder, como en Bolivia. Hay un cambio que se da, ¿no? Es que cuando uno llega al poder, las cosas cambian. Ya no tiene, ya se da un vuelco a las cosas. Y usted justamente mencionaba al principio de la entrevista, al comienzo de la entrevista, el caso boliviano de la lucha en el Timbis. Sí. Es muy ilustrativo de esto, porque Evo Morales, indígena de origen aymara, llevado al poder por procesos muy democráticos, elegido, llevado por un movimiento social con una gran componente indígena, que no era solamente indígena, porque mucha gente, en todos esos procesos, mucha gente no indígena ha votado por gente indígena, en Ecuador, en Bolivia especialmente, en Colombia. Bueno, llevado por, ahora está en el poder, ¿no? Ya está en el segundo mandato. Y ha hecho adoptar una nueva constitución que reconoce los derechos indígenas. Ya antes se había firmado, Bolivia había firmado ya hace mucho tiempo, había firmado el convenio 169, que reconoce los derechos de los autóctonos en todo el mundo, no solamente en América Latina, en todo el mundo. Y ahí viene un conflicto, entre otros, porque hay muchos conflictos cuando uno llega al poder, llega un conflicto sobre una carretera transamazónica que quieren construir a través de territorios indígenas de la Amazonía boliviana. Y en territorios reconocidos como indígenas, según la Constitución. Y hay un rechazo de, por lo menos, parte de la población indígena de esa región a esta carretera. Y el gobierno de Evo Morales dice, no, esa carretera la vamos a construir, es necesaria, es para sacar esa región de su aislamiento, cosas. Y lo querían hacer sin consultar la población. Normalmente ellos, según los convenios internacionales, tienen que consultar. Lo mismo pasó en muchas regiones en estos últimos tiempos, porque hay muchos proyectos de minería, de carreteras, de presas, de todo eso. Y muchas veces en los territorios indígenas. Entonces los gobiernos dicen, sí, no, pero es una prioridad, es el desarrollo y esto y lo otro. El progreso. El progreso. Y no, es que no es importante lo que digan los indígenas, no reconocen sus derechos, en otras palabras. Inclusive gobiernos que han hecho adoptar constituciones abiertas para esos derechos.
Y ahí se da un conflicto entre grupos indígenas del Timnis. Timnis significa... Territorio indígena Isiboro Secure. Sí, ustedes lo tienen bien grabado. Muy bien. Porque no es fácil recordar. No. Y el gobierno de Morales. Entonces, bueno, estamos en eso, porque el gobierno de Morales hizo finalmente una consulta, pero en condiciones que no todos consideran como muy, muy honestas. Bueno, pero no sé en qué va a parar la cosa. Pero hubo un conflicto, y conflictos como esos hay, inclusive en Ecuador, en Bolivia, ya acabamos de decir. Y bueno, pero eso, digo, es normal. Donde hay poder, hay contrapoder. O, bueno, donde hay poder, si hay movimientos sociales, es para que el poder, por lo menos, sea limitado, controlado, o bueno. Yo siempre considero que no está mal que haya conflictos, si los conflictos no desembocan en violencias, en conflictos armados que siempre son desastrosos, que siempre llevan a masacres y siempre son los indígenas quienes pagan el precio. Pero que haya conflicto social y bueno, eso es normal. Cuando no hay ningún conflicto, entonces eso sí es grave, eso significa que el poder es absoluto. Entonces, los movimientos sociales siempre se construyen alrededor de conflictos, ¿no? Pero no es lo mismo un conflicto pacífico y un conflicto armado. El conflicto armado destruye a los movimientos sociales, porque termina con los actores, masacra, como en Guatemala, y ahí sí que pero los conflictos, las guerras civiles y otras son lo opuesto, lo contrario de los movimientos sociales. Y las guerras son conflictos alrededor del poder, pero los movimientos sociales, movimientos indígenas, de los indignados de Occupy Wall Street o de las revoluciones árabes, para hablar de cosas que conocemos muy bien, son al contrario guerras de emancipación. No son guerras, movimientos de emancipación contra del poder. Pues bueno, el tiempo como siempre nos gana y el día de hoy pues los invitamos a que adquieran esta obra del doctor Yvon Le-Bot, La Gran Revuelta Indígena. Una vez más agradecemos pues a la Universidad Iberoamericana, a todo el equipo de trabajo de la universidad que nos hace posible llevar a cabo esta cobertura de diversas ponencias. Por ahí se estará difundiendo un gran contenido sobre conferencias, sobre charlas que tuvimos con diferentes ponentes que se presentaron en esta 10ª edición de la Cátedra Alain Touraine, titulada El Poder Hoy. Entonces, pues de verdad se las recomendamos. El evento ha estado magnífico y las ponencias, ahí se podrán consultar un extracto de lo que se vino a realizar en este evento. Y bueno, pues no nos queda más que despedirnos, agradecerle al doctor por permitirnos. Yo les agradezco mucho. Y pues no olviden consultar todos los podcasts que integran a la familia de Proyecto Grado Cero. Recuerden que estamos disponibles en iVoox, en Podomatic y en iTunes. Entonces, sí, bueno, las páginas www.proyectogradocero.com y en Facebook nos encuentran como Revista Grado Cero. Ahí estamos difundiendo todos los contenidos día a día, semana a semana. Y pues muchas gracias. Hasta la próxima. You're too young.